La vieja mansión Blackwood se alzaba en la colina. Había estado vacía por años. Décadas, decían algunos. Liam, Maya, Chloe y Noah eran jóvenes. Estaban aburridos. Las noches de verano se hacían largas y vacías. La mansión los llamaba. Un reto, primero susurrado, luego dicho en voz alta. Iban a explorarla. Tenían que saber qué había adentro. Sus ventanas oscuras parecían ojos, ojos que habían visto demasiado. Se prometieron que no se separarían. Pasara lo que pasara. Ese era el plan, al menos. Un plan sencillo. Pero las casas viejas a veces tienen sus propios planes. Dejaron sus bicicletas al borde del camino invadido por la maleza. Las rejas oxidadas rechinaron cuando las empujaron, un sonido como el de un viejo aclarando la garganta. El aire se puso más frío mientras caminaban hacia la enorme puerta principal. Estabas inseguro, o quizás solo estaba esperando. Adentro, el polvo era espeso como un manto. Las telarañas cubrían los muebles como adornos fantasmales. La luz del sol apenas entraba por las ventanas sucias, creando sombras largas y danzantes. El silencio era pesado, tan pesado que se sentía como una presencia que esperaba. Cada crujido de las tablas del piso bajo sus pies sonaba como un disparo en la quietud. Grabemos esto, para el recuerdo. O ya saben, por si vemos un fantasma. Intentó reír, pero sonó débil. Maya asintió, con los ojos muy abiertos. Chloe agarraba con fuerza su linterna. Su luz abría un camino tembloroso en la oscuridad. Noah, que casi siempre era el chistoso, estaba callado. No dejaba de mirar por encima del hombro, como si esperara que alguien, o algo, le tocara la espalda. La idea de grabar parecía buena, una forma de hacerlo menos real, o quizás una forma de capturar lo inexplicable si pasaba. Se adentraron más en la casa, cuarto tras cuarto en ruinas. Una sala que alguna vez fue elegante, un comedor con una mesa larga y llena de polvo, una cocina donde el tiempo se había detenido. Cada cuarto contenía la respiración, cada sombra parecía esconder un secreto. Una corriente de aire frío pasó junto a Maya. ¿Sintieron eso? Los demás negaron con la cabeza, pero la sensación quedó, una sensación de no estar solos. La casa era grande, y muy, muy silenciosa, demasiado silenciosa. Era el tipo de silencio que gritaba, un grito silencioso y paciente. En lo que parecía un viejo estudio, rodeado de estanterías vacías, Noah decidió hablar. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Cuéntanos tu historia, casa vieja. No seas tonto. Pero las palabras ya habían salido. Más tarde, acurrucados en la relativa seguridad de la cocina, decidieron volver a escuchar la grabación de Liam. Solo para ver, solo para oír sus propias voces nerviosas. Liam retrocedió la grabación hasta el estudio. Escucharon claramente la pregunta de Noah. ¿Hay alguien aquí? Luego, un sonido débil, tan débil. Al principio pensaron que era estática, o el viento. Liam lo puso de nuevo, más fuerte esta vez. Ahí estaba, un susurro. No se entendía bien, pero definitivamente era una voz suave como un suspiro. Parecía decir... ¿Qué fue eso? Liam negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Yo no sé, no oímos eso en el cuarto, ¿verdad? Nadie lo había oído. Solo estaba en la grabación, solo en la cinta. La casa había respondido, pero solo cuando no estaban escuchando directamente. Un nuevo tipo de miedo se mezcló con una extraña emoción. Tenían que intentarlo de nuevo. Con timidez al principio, luego, con más decisión. Volvieron al salón principal. Chloe, con la voz temblándole un poquito, preguntó. Esperaron. Silencio. Nada más que el sonido de su propia respiración. Liam sostuvo el celular, grabando. Más tarde lo reprodujeron. Después de la pregunta de Chloe, otro susurro. Más claro esta vez. La voz era fría, vacía. No era humana. No como ninguna voz humana que conocieran. Era el sonido del polvo y las sombras con aliento. Los susurros aumentaron. Con cada pregunta que hacían en los cuartos vacíos, las grabaciones captaban más. Más voces, a veces una, a veces muchas, murmullos, suspiros. Palabras que no lograban entender bien, y palabras que eran terriblemente claras. Váyanse, no son bienvenidos, ya verán. La intensidad aumentó. El aire en la mansión se sentía espeso, cargado. El juego ya no era divertido. Era real. La casa les estaba hablando. A través del celular. A través de las grabaciones. Era una conversación de una sola vía. Y la casa parecía estar perdiendo la paciencia. O quizás, más interesada. Se reunieron en el viejo invernadero. Faltaban vidrios en las ventanas. Plantas, muertas hacía mucho, colgaban de soportes oxidados. Parecía el lugar más seguro, o el menos amenazante. Liam puso su celular en una banca de piedra rota.
Habían hecho muchas preguntas en la última hora. Tenían los nervios de punta. Su emoción inicial se había convertido en un miedo que los carcomía. Bueno, escuchemos el último grupo, y luego nos largamos de aquí. Ya tuve suficiente. Los demás asintieron rápido. Demasiado rápido. El silencio antes de que él le diera play era ensordecedor. La casa parecía estar aguantando la respiración con ellos. Las primeras grabaciones eran como antes. Susurros. Respuestas débiles a sus preguntas cada vez más llenas de pánico. ¿Por qué estás aquí? La grabación susurró de vuelta. Luego, Chloe había preguntado cerca de una puerta tapada con tablas. ¿Esperando qué? La respuesta en la cinta era un enredo de voces suaves, una encima de la otra. No se entendía, pero era inquietante. Luego vino el último clip. El que grabaron hacía solo unos momentos en el pasillo oscuro que llevaba a los sótanos. Maya simplemente había susurrado. Por favor, solo déjanos en paz. Se prepararon para otro suspiro fantasmal, pero lo que salió del parlante del celular fue diferente. No era un susurro. Era una voz clara, baja y gutural, llena de una maldad fría y antigua. Habló despacio. A propósito. No debieron haber venido. Cada palabra era como un pedazo de hielo. La voz no estaba lejos, estaba cerca, como si hubiera hablado justo en el micrófono. Como si el que hablaba estuviera allí mismo con ellos. En el invernadero. Ahora, una ola de terror puro, sin mezcla, los cubrió. Esto no era un juego. Esto no era un eco débil del pasado. Esto estaba activo. Esto estaba presente. La mano de Liam temblaba mientras agarraba el celular. Sus ojos miraban rápido a las esquinas oscuras del invernadero. ¿Quién fue ese? Maya lloraba en silencio. Chloe se tapó la boca, con los ojos muy abiertos por el susto. Noah solo miraba fijamente el celular, como si fuera una serpiente venenosa. La voz no había sido ninguno de ellos. Conocían sus voces, incluso disfrazadas, incluso susurrando. Esto era otra cosa, algo ajeno, algo profunda y terriblemente malo. La casa no solo estaba respondiendo, estaba amenazando, y ya no estaba jugando. El celular se cayó de la mano temblorosa de Liam. Golpeó el piso de piedra. La pantalla se apagó, pero la voz parecía quedarse en el aire. No debieron haber venido. El silencio cayó de nuevo. Pero ahora era un silencio diferente. No vacío, sino lleno. Lleno de cosas que no se veían. Lleno de esa voz terrible y clara. Pánico. Pánico puro, sin pensar. Los agarró por el cuello. No hubo palabras. Solo una urgencia compartida, primitiva. Correr. Salir. Ahora. Antes de que esa voz decidiera hablar de nuevo. No desde el celular, sino desde las sombras a su alrededor. Chloe fue la primera en moverse. Un sollozo ahogado se le escapó. Se dio la vuelta y salió disparada. Hacia por donde habían entrado. Maya la siguió. Tropezando. Liam agarró a Noah del brazo. Se le quebró la voz. La casa de repente se sintió más pequeña. Las paredes parecían estar cerrándose. Cada sombra se retorcía. Cada crujido de las tablas del piso era un paso detrás de ellos. No se atrevieron a mirar atrás. Podían sentirla. La presencia. Más fuerte ahora. Más enojada. Las grabaciones habían sido una invitación. Una puerta abierta. Y algo había aceptado. Algo había cruzado. Salieron corriendo por la puerta principal, hacia el atardecer que se desvanecía. El aire de afuera estaba fresco. Puro. Pero no se sentía seguro. Ya no. Corrieron por el camino invadido por la maleza. Las rejas oxidadas parecían mirarlos irse, sonriendo con su sonrisa de hierro. No pararon de correr hasta que llegaron a sus bicicletas. Hasta que la mansión fue solo una mancha oscura en la colina detrás de ellos. Incluso entonces, podían sentir su mirada. Pesada. Sin parpadear, las grabaciones se habían ido. El celular se quedó atrás. Pero la voz quedó grabada en sus mentes. Un eco permanente. Nunca más hablaron de la mansión Blackwood, ni entre ellos, ni con nadie. Pero sabían, todos sabían. La casa seguía allí, esperando. Quizás seguía respondiendo, susurrando sus secretos en los cuartos vacíos, esperando nuevas voces, nuevas preguntas, nuevos miedos de los cuales alimentarse. El terror de esa noche se quedó con ellos, un punto frío en sus recuerdos, un recordatorio de que algunas puertas es mejor no abrirlas, algunas preguntas es mejor no hacerlas, y algunas casas están vivas, y escuchan, y a veces responden, con voces que no pertenecen a los vivos. S1, Media Group, Dark, Empty Room, Ghostly Whispers in a Dark House at Stock at Distribute _ equally. ¡Vamos!